Súper, entonces darle las buenas tardes a todos y todas los que ya están conectados, como siempre. Recordarles que pueden hacer sus dudas, consultas, preguntas por el chat o pedir la palabra para hacerlas por el micrófono y luego silenciar el micrófono para que el ruido ambiente no interrumpa la relatora. Contarles que esta es una segunda parte de un taller que se realizó el día lunes, que era cómo emitir boletas de factura electrónica, y esta viene la parte de qué deben hacer después de haber emitido estas boletas de factura mensualmente. Recuerden que el formulario 29 es una declaración que se hace mensualmente, ¿ya? Ahí pregúntale a Sandra de las fechas, hasta qué fecha tienen para hacerlo, porque no es que ustedes lo puedan hacer el día que ustedes quieran, tienen ahí unas fechas estipuladas, así que aprovechen ahí de preguntarles para que no se les vaya pasando el plazo, cómo se hace, qué hacer cuando tienen movimiento cero, que nos pasa bastante que tenemos emprendedores que de repente hay meses que tienen movimiento cero, entonces eso igual se declara, ¿ya? No es como que usted no tenga movimiento y no se hace nada, se debe declarar, ¿ya? Pongan mucha atención porque este es un formulario que van a usar de aquí a siempre, o siempre que tengan constituida y formalizada una empresa, van a tener que realizarlo, ¿ya? Es esencial para su contabilidad y para la administración también de sus negocios. ¿Qué más contarle? Bueno, recuerden que al finalizar el taller se les deja ahí en el chat la encuesta. Ustedes deben responder para que después le hagamos llegar el material. Y si alguien tiene algún problema, después puede pedirnos el video por correo para que ustedes lo puedan repasar o ver en caso de que se hayan perdido alguna parte de la clase. Entonces, ahora sin más, los voy a dejar con Sandra, que ustedes ya la conocen, que es nuestra amiga ya de la casa. Así que ahí Sandra va a comenzar con su taller. Muchas gracias, Javi. Bueno, entonces comencemos. Disculpen, antes que se retire Javiera, la semana pasada, o sea, el lunes pasado estábamos ahí y no mandó el link casi al final de la clase. No se mandó, ningún problema. Yo voy a revisar la asistencia de los que estuvieron, por eso también les pido que pongan el nombre y el apellido bien y el correo, y les voy a mandar el material ahí a todos los que participaron del lunes, ¿ya? Sí, Y hoy día porque sí o sí va el link, yo les voy a avisar a Kimberly que la mande. ya, pues, sí, porque el lunes no estuvimos esperando y no llegó. No llegó el link. No, lo siento. Mi nombre me avisó así para revisar quiénes participaron y mandarles el material. Súper. Entonces ahora sí que sí, Sandra, partamos. Súper, súper. Muchas gracias, Javi. Bueno, le damos las más cordial bienvenida a todas las emprendedoras y emprendedores que están ahí esperando aprender un poquito más sobre uno de los pasos más importantes dentro de la contabilidad. Y recordarles que el formulario 29 no es la contabilidad, sino que es parte de la contabilidad. Y a diferencia del lunes, hoy día vamos a ir avanzando en el tema y llegado un momento vamos a contestar las dudas para que no sea como la vez anterior, que hubo demasiada interrupción. Entonces, hoy día vamos a juntar media hora y nos volvemos a contestar todas las preguntas que aparezcan en el chat, cosa de que el aprendizaje vaya fluyendo, porque si no se corta el aprendizaje y luego nos olvidamos. Y hay mucha fotografía del portal del servicio, entonces hay mucha slide que tenemos que pasar un poco rápido para poder entender cómo organizarnos o cómo encontrar el icono, el botón. Acuérdense que luego de iniciadas las actividades, ustedes son considerados expertos en el uso del portal del Servicio de Impuestos Internos, así es que es súper importante que vayan practicando, que entren, intruseen, aprieten botones, consulten, vayan a la franja de más abajo, la azul, donde están todos los datos de los dólares, cuánto cuesta la UF, qué es lo que es una UTA o una UTM, y ahí van a encontrar toda la información, igual que las resoluciones. A través de la contabilidad, principalmente nos comunicamos con el servicio a través del portal. Por lo tanto, hay que ofrecer esta clave tributaria al contador de confianza o a la contadora de confianza, o facturar nosotros o pagar nosotros. Por lo tanto, bueno, sobre todo esto vamos a conversar hoy día. Ok,
formulario 29. Bueno, para los que estuvieron o no estuvieron en la clase anterior, me presento, mi nombre es Sandra Alza y yo trabajo en Finacción. Y lo que ofrecemos es capacitación para los emprendedores y pueden ustedes lograr una vida financiera saludable. La contabilidad nos ayuda un montón en nuestras finanzas, así que es importante aprender lo que más podamos, a pesar de que nosotros no hagamos nuestra contabilidad, empoderémonos porque la contabilidad es parte de, de la información básica para tomar decisiones financieras. Entonces, te dejo mi teléfono, mis redes sociales en caso que quieras consultarnos. Aprovechamos de comentarle ahí a los nuevos que nuestro aprendizaje trata de hacer un aprendizaje concreto, una experiencia donde tú puedas aprender a usar una herramienta financiera y consideramos que la digitalización, aprender a usar el portal del Servicio de Impuestos Internos es una herramienta clave para todos los emprendedores. Así es que a cambiar el hábito, si es que encontramos muy difícil o que no nos gusta, no, cambiemos el hábito, cosa de obtener un resultado distinto. Hoy día vamos a ver formulario 29 y este formulario es la declaración del impuesto que se hace todos los meses. Se debe declarar y pagar todos los meses. Algunos lo declaran y no lo pagan, pero no recomendamos nunca, nunca, porque es un mal hábito. Debemos declarar y pagar. Mira, hoy día vamos a ver harta información, qué es lo que es el formulario 29, por qué es una obligación mensual y se diferencia de una obligación anual, pero hay relación entre estas obligaciones, qué es lo que es el registro de compras y ventas que estuvimos analizando la vez anterior, pero ahora vamos a volver a retomar esto porque yo creo que es uno de los lugares dentro del portal donde los emprendedores debemos hacer gestión todos los meses, ojalá todas las semanas, y estemos pendientes de que no llegue alguna compra que no hemos hecho, porque justamente conversábamos que las facturas al día número 8 se consideran dentro de la contabilidad de manera automática, sin tener necesidad de aceptarla. Es decir, el portal las acepta de manera automática. Vamos a ver cómo se declara, cómo es el formulario 29, de qué está compuesto el formulario 29, porque a veces decimos, oh, tanta línea, tanta letra chiquitita y nos asusta. Mira, no, al principio, como cualquier idioma, cuesta, pero te invitamos a tener paciencia, a contratar un buen contador o una buena contadora que lo haga bien y que tú te dediques a revisar lo básico. Entonces también te vamos a enseñar a revisar. Vamos a ver que en este formulario 29 pagamos varios impuestos, no tan solo el IVA, vamos a hacer ejercicio de IVA, vamos a ofrecerte todo para que tú puedas comprender bien este formulario. Mira, la idea es que tú te vayas hoy día clara que la contabilidad es fundamental, es el registro de lo que tú vas haciendo todos los días o todas las semanas o durante todo el mes en tu emprendimiento. Y la contabilidad muestra una imagen fiel de cómo tú te organizas en los dineros desde el punto de vista financiero, pero dejas el registro de esto. Por lo tanto, cada vez que tú vendes, vende con un documento tributario electrónico y cada vez que tú compras, también lo haces de esa manera y al hacerlo electrónicamente, dejas informado inmediatamente al servicio, porque todo queda registrado en el registro de compras y ventas. Por lo tanto, la contabilidad te va a ayudar a poder tomar decisiones desde el punto de vista estratégico, porque la contabilidad mensual es importante, pero también es muy importante el cierre de la contabilidad del año y la operación renta. Por lo tanto, el resumen de todo lo que hiciste durante el año se organiza dentro del portal, se cruzan informaciones y así tú informas al servicio y te enteras tú qué es lo que pasó con tu negocio. Lo cierro, continúo, gané plata, perdí plata. Si gané plata, entonces tengo que pagar mis impuestos. Si perdí, no me corresponde. ¿Cómo voy a pagar mis impuestos? ¿Qué régimen tributario escogí?
Entonces, la contabilidad nos sirve como orden y formalidad, nos permite controlar los dineros para administrar los dineros. Por lo tanto, es fundamental para quien lleva las finanzas dentro del negocio. A través del formulario 29 vamos a aprender a pagar nuestros impuestos mensuales, informar entonces al servicio de lo que hacemos en nuestro negocio de una manera correcta, y lo más importante, te va a permitir retroalimentar actores a lo mejor que tú quieras invitar al negocio, como nuevos inversionistas o banco a lo mejor que te pueda prestar dinero para poder crecer en tu negocio ya cuando estás en el segundo, tercero, cuarto año y ya necesitas empezar a crecer. Ahí recién nos conviene endeudarnos, porque la deuda para crecer es considerada buena, la deuda para invertir es considerada buena. Y tener un discurso de los números frente al receptor siempre es agradable, ¿verdad? Un emprendedor empoderado es quien sabe cuánto gasta, cuánto debe, cuánto tiene, cómo está yendo, cuánto impuesto más o menos tiene que pagar. Tenemos que tener eso en la cabeza todo el tiempo, rápidamente. En el curso anterior vimos que luego de formalizarnos, ya nos comprometemos con el servicio a vender nuestros productos y servicios con documentos tributarios electrónicos. Ahora está todo digitalizado. Vendemos y compramos con factura, con boleta, pero también en el formulario 29, además, además, bien digo, de pagar el IVA que debemos pagar, eh, declarando entonces el impuesto mensual, pagamos otros impuestos, como las retenciones, que tienen relación a el pago que hacemos por los servicios recibidos y se paga contra una boleta de honorario, o también vamos guardando dentro del portal, en una cuenta de ahorro, el PPMO, que es el pago provisional mensual. Y este pago, como les comentaba, es un ahorro que hacemos para poder pagar el impuesto del año. Por lo tanto, todos los meses vamos ahorrando en la medida que vamos vendiendo, según la venta. Si no vendo, no ahorro. Si no vendo, no pago impuestos. Por lo tanto, necesitamos ir aclarándole al servicio todo lo que vamos vendiendo durante el año, comprando durante el año, porque ahora yo no sé si a final de año voy a ganar o voy a perder dinero, es decir, voy a hacer rentable mi negocio o no, porque a lo mejor yo estoy recién partiendo y no necesariamente nos volvemos rentable al inicio. A veces pasa esto recién al segundo, tercero, cuarto año. Cuando ya pasamos este valle de la muerte, ya conocemos el negocio, ya tenemos clientes, ya superamos el punto de equilibrio. Por lo tanto, ojo que cuando compramos y vendemos con factura, lo hacemos de manera mensual, desde enero a diciembre, y por lo mismo vamos pagando nuestros impuestos todos los meses. ¿Y para qué? Para que esa información se coteje en el proceso tributario que correspondería entonces al pago del impuesto del año en abril, pero en abril del año siguiente. Y allí se resume entonces todo lo que fuimos pagando mes a mes durante el año anterior. Por lo tanto, este es el proceso que nosotros debemos conocer. Hago gestión aquí en el cuadrículo celeste, en el registro de compras y ventas. Luego genero o pago todos mis formularios 29 y esa es mi obligación mensual. Todos los meses tengo que hacer eso. ¿Por qué? Porque con toda esta información, después en marzo, en abril y en algunos casos algunas empresas grandes desde febrero, realizan sus declaraciones juradas y finalmente el cuadrículo plomo pagan el impuesto anual en el formulario 22. Y este es todo el proceso contable que nosotros tenemos que dominar como emprendedores al revés y al derecho, independiente que lo hagamos nosotros o no. ¿Por qué?
Porque nosotros somos emprendedores que tenemos obligaciones financieras, tenemos que buscar el dinero para poder subsistir, para poder comprar todo lo que necesitamos para nuestros productos y servicios, pero también tenemos que aprender a organizar los dineros y tributar y pagar el impuesto que se ha acordado a nivel mundial. No es una cuestión de Chile, no es solamente aquí, es en todas partes. Todas las personas que transan, todas las personas que compran y venden productos y servicios, tributamos, somos contribuyentes. Por lo tanto, si eres tú el encargado de hacer la contabilidad en tu negocio y tú tienes que hacer tu formulario 29, te recomendamos de todas maneras seguir este checklist que acabamos ahí de comentar, revisar cada 7 días el registro de compras y ventas, agregar los documentos tributarios electrónicos o los documentos tributarios que estén en papel y complementar entonces el registro de compra, aprender a calcular el IVA, calcular el PPM, registrar el impuesto único de segunda categoría, revisar las boletas de honorario que tú recibes o que otorgas porque haces una prestación tú también, según el tipo de sociedad que hayas constituido. Por lo tanto, eso va a significar analizar esta propuesta del formulario 29 que nos entrega el servicio al momento que nosotros ya ingresamos al portal, específicamente al registro de compras y ventas, cada una de las compras y cada una de las ventas que hicimos. Y ese es el trabajo por el cual nosotros le pagamos al contador. Entonces, mientras más registros hace, más trabajo hace y por eso los planes en contabilidad pueden crecer. Pero si tú tienes 2 o 3 movimientos o hasta 5 o 6 movimientos, el cobro no va a ser tan alto. Pero si tú ya eres un almacén o eres un supermercado o eres una empresa que factura o emite boleta sobre 50 o 200 documentos, entonces el contador tiene que hacer estos ingresos uno por uno, ¿te fijas? Y ese es el trabajo que cobra. Aparte del formulario 29, el contador tiene que hacer libros de contabilidad que son reglamentarios. Y para la contabilidad simplificada son 2 los básicos, el de caja y el de ingreso y egreso, y la contabilidad completa los exige todos. Entonces, ojo ahí. Por lo tanto, hoy día nos vamos a concentrar en esta parte, nos vamos a enfocar en esta parte de los conocimientos contables que tenemos que adquirir nosotros los emprendedores y emprendedoras. Hacer gestión en el registro de compras y ventas significa que yo entro al registro y sé lo que debo hacer en el registro para que el formulario 29 quede bien emitido, bien declarado y pagado y que no me lo observe el servicio. Por lo tanto, al tener todo impecable, yo voy a poder lograr fluidez también en la operación renta. Va a ser más fácil la operación renta. Acuérdate que son 6 los regímenes tributarios, pero nosotros, los pequeños, nos concentramos en los ProPyme, que son los últimos de abajo. ProPyme general, 14 de número 3, y transparente, 14 de número 8. Los anteriores son para empresas específicas o grandes. El de renta presunta, por ejemplo, para la minería, para el área agrícola. Y el semi-integrado es la empresa grande. Están ahí todas las Chuquicamata, todas las empresas Sokimich, todas las empresas gigantes, los supermercados, ellos todos tributan como 14A. Entonces, nosotros vimos el lunes que el sistema de facturación nosotros lo debemos solicitar al momento de hacer la iniciación de las actividades y decir, bueno, yo voy a regirme por el régimen tributario tanto y voy a usar el sistema gratuito de facturación. O no, yo voy a escoger el sistema de mercadeo y voy a incorporar un software que se conecte entonces al servicio de impuestos internos. Pero este sistema se entiende como sistema
porque existimos nosotros, que somos los emprendedores, que emitimos estas facturas de venta y se las entregamos a un receptor, a un cliente. Y todo esto lo hacemos de manera electrónica a través del portal. Por eso somos 3 en el sistema. Nosotros, nuestro cliente y el servicio. Por lo tanto, como les comentaba, puedes escoger sistema gratuito o de mercadeo. Cuando yo estoy en el portal y quiero escoger entonces el sistema gratuito o de mercadeo, yo voy al servicios online, la ruta, factura electrónica, y ahí escojo entre estos dos, la facturación gratuita o en el morado está la facturación a través de un software de mercado. Yo no puedo optar un mes por este, un mes por el otro, no. Yo me decido al principio o uno o el otro. Y si quiero arrepentirme, lo puedo hacer y eso es un proceso entonces que es más fácil cuando es del gratuito al del mercadeo que al revés. Pero se puede, en ambos casos se puede. El lunes aprendimos a facturar. Si alguien tiene alguna duda de facturación, que anote ahí en el chat, mira, esto no entiendo la facturación, pero para facturar, nosotros vamos al servicios online, factura electrónica y sistema de facturación gratuito, si es que cogimos ese sistema, y realizamos todos estos pasos que los vimos en la clase anterior hasta generar el PDF, que es tu factura de venta, la que genera IVA débito fiscal. Yo le debo eso al fisco. Pero si yo compro algo, yo voy a recibir una factura de compra, por lo tanto yo voy a recibir un IVA crédito. Es un activo, es un IVA a mi favor. Todos los documentos tributarios electrónicos tienen características. Lo más importante es que debe tener el nombre escrito, el folio, el detalle y debe siempre calcular el IVA. Debe estar el logo de tu empresa y va a aparecer este rectángulo que está pixelado y allí está incrustada la firma tuya como responsable y representante legal y dueño de este documento ante cualquier entidad. Por lo mismo, comentábamos también que tú puedes hacer factoring, es decir, tú vendes al crédito, pero tú necesitas dinero ahora porque no tienes capital de trabajo, por ejemplo, y la puedes factorizar. Pero esta factorización va a significar que tú vas a tener que pagar una comisión y no vas a recibir el total de esta factura. O a lo mejor tú no puedes factorizar porque al cliente que se lo entregaste no te lo permite, por ejemplo, o existe un acuerdo de no factorizar. Yo te recomiendo no factorizar para que te acostumbres a ser sustentable desde el inicio. Y cuando estamos hablando de grandes sumas, ahí factorizar, pero al principio no acostumbrarnos a factorizar. También vimos que la factura, además del IVA que debemos pagar por cada transacción, también existen impuestos adicionales o impuestos específicos, impuestos especiales. También aprendimos que podemos ceder la factura al factorizador o también podemos comprender que al día número 9 o después del día 8 yo puedo considerar esta factura al interior de la contabilidad de manera automática. Por lo tanto, yo puedo aceptarla o rechazarla antes del día 8. Entonces, con todo esto ya claro, ahora podemos comprender, bueno, todas estas facturas que yo vendo o todas estas boletas que yo le entrego a mis clientes, ¿a dónde van en el portal? ¿Dónde quedan registradas? Entonces, vimos que quedan en el registro de compras y ventas y luego se traspasan de manera automática al formulario 29. Por lo tanto, a nosotros ahí nos va a tocar revisar que estén efectivamente correctas, cada una dispuestas dentro del formulario, y para eso hacemos gestión en el registro de compras. Entonces, todas las facturas que compramos
que vende, o las facturas que emitimos al momento de vender, yo debo confirmar que estén dentro del registro de compras y ventas. Y ese es el trabajo del contador o de la persona que lleva la contabilidad. Entonces, en el registro de compras y ventas queda todo establecido, todo lo electrónico, y lo que no es electrónico y que yo quiero incorporar, también lo puedo hacer mes a mes. Y si hay algo por esas cosas de la vida que me olvido, lo puedo incorporar como gasto en la operación renta. Pero si ese gasto tenía crédito posible de descontar, ya no lo voy a poder descontar. Por lo tanto, te pedimos ahí hacer el registro, la gestión en el registro de compras todos los meses, cosa. Seguimos entonces. Entonces, vimos la semana, en la clase anterior, sabemos emitir boletas, sabemos emitir facturas, recibimos facturas de compra por los insumos que necesitamos para nuestro emprendimiento. Por lo tanto, ahora la encargada de la contabilidad dentro de la empresa o el contador o contadora externa tiene que hacer gestión dentro del registro de compras y ventas. Y eso significa organizar e introducir todo lo que corresponde a gastos, todo lo que corresponde a documentos en papel, y de esa manera terminar el registro súper fiel. ¿Por qué? Porque necesitamos pagar el impuesto justo. Entonces, el registro de compras y ventas es aquel que está dentro del portal. Antiguamente se debía llevar un libro, pero ahora se automatizó, y como vamos a comprar y vender de manera digital, también va a quedar todo digitalizado y no hay que llevar este libro entonces. Con este registro tú puedes controlar el IVA. Si tú, por ejemplo, se te disparan las ventas y no compraste nada, bueno, a lo mejor la manera de saber justamente cuánto es lo que vas a pagar es a través de hacer gestión aquí. Puedes bajar el detalle de unas planillas y poder calcularlo rápidamente. Puedes incorporar aquí en este registro todo lo que está en papel. Por lo tanto, con el registro de compras y ventas de manera práctica, tú al emitir tus facturas o boletas, tú puedes reclamarle a tu proveedor, mire, me llegó esta factura incorrecta y lo debes hacer antes de los 8 días. O resulta que te llega una factura que no corresponde, que tú no la has comprado, que tú no conoces al proveedor y la reclamas, o significa que la rechazas y la sacas de la contabilidad, sobre todo si está antes de los 8 días. Si tú no haces esta gestión toda la semana, puede que alguien emita una factura a tu nombre y va a quedar dentro de la contabilidad y no la vas a poder sacar. Por lo mismo también en el registro de compra y venta, y por eso es importante hacer gestión ahí, informamos todas las compras en papel que podemos hacer con boleta, por ejemplo, sin IVA, o incorporamos también las boletas que emitimos de manera electrónica, que corresponden a boletas de venta y de servicio, que es la que aprendimos a implementar el lunes. Y esto va a generar entonces una propuesta del formulario 29 lo más completa posible. Y tú vas a poder pagar y declarar entonces el impuesto del mes, que incluye varias cosas. Acuérdate que estamos hablando de todos los contribuyentes de primera categoría. Este es el formulario 29, debe solamente pagarlo los contribuyentes de primera categoría. Entonces, la ruta para que tú vayas al registro de compras y ventas y hagas gestión y aprendas y empieces a intrusiar los menús es servicios online, factura electrónica y registro de compras y ventas. Entonces tú entras ahí y va a aparecer esta pantalla. Tú vas a poder entrar a todas las empresas donde tú eres representante legal y luego vas a entrar inmediatamente al registro de compras. Por lo tanto, en el registro de compras van a aparecer en la parte inferior, en el recuadro azul, todos los documentos que tú has recibido, es decir, facturas electrónicas, facturas exentas o
incorporar boletas que estén en papel o que tú hayas recibido boletas electrónicas también que compraste y te las enviaron por, eh, eh, por el portal. Por lo tanto, si tú te verificas en la parte inferior, hay un recuadro azul y hay unos botones azules. Entonces ahí tú puedes descargar el resumen de todas tus compras en un formato muy parecido al Excel y tú lo puedes guardar. Y a lo mejor el día 15, antes de pagar el IVA, tú vas a tener claridad, mira, todas son estas las compras de el mes anterior, porque acuérdate que nosotros pagamos el IVA vencido, todo lo que hicimos el mes anterior, perdón, y a la mano derecha te fijas que hay unos botones naranjos y ahí dice agregar documento no electrónico que corresponde a la compra o hacer una carga masiva, es decir, muchos documentos. Por lo tanto, este es el registro de compras y en el registro de compras yo debo cerciorarme de clasificar mis compras. Es decir, hay compras del giro y se aprieta ahí ese icono donde está la manito con un dedito y ahí se escoge, esto es del giro, o no, esto corresponde a supermercado del negocio, esto corresponde a bienes raíces, o me compré un auto o un activo fijo, o esto es un IVA de uso común, porque yo emito boletas exentas y afectas, las dos en mi negocio. O no, es IVA que no puedo recuperar porque yo soy exento, entonces clasifico como IVA no recuperable. O me equivoqué, compré algo con la factura, con el RUT de la empresa y no corresponde incluir, entonces le coloco ahí, no corresponde incluir. Porque si yo agrego cosas que posiblemente me las vayan a rechazar, voy a terminar pagando el monto que intenté incorporar más un 40% de multa sobre ese monto. Entonces, ojo, al apretar el icono azul, voy a llegar a esta pantalla y ahí es aquí donde clasifico. ¿Ok? Luego voy al registro de venta y lo mismo, ¿te fijas? Venta y observo ahí qué tipo de ventas. Ventas con factura, no he emitido ventas con boleta. Cada factura, cada documento tributario electrónico tiene un código distinto. Y también puedo descargar el detalle. ¿Te fijas? Y cuando yo descargo el detalle, en la manito que aparece aquí en el registro de ventas, ahí yo puedo aceptar o rechazar las facturas o saber si me las rechazaron o no, porque van a tener colores distintos. Cuando tú ya practiques un poquito más, te vas a dar cuenta que algunas están con un icono azul, otros con un icono amarillo. Bueno, en este lugar tú puedes aceptar o reclamar un DT o también lo puedes hacer a través de la ruta. Yo te voy a dar la ruta entrando al portal, lo puedes hacer aquí o con la ruta. Esta es la ruta. Servicios online, factura electrónica y registro de aceptación o reclamo. ¿Ves? Existen las dos modalidades para poder aceptar o rechazar una factura. Existen varios motivos por los cuales yo puedo rechazar una factura. Por ejemplo, está mal extendida. Por ejemplo, hay un número incorrecto, está mal cobrada. Por ejemplo, no recibí en el despacho toda la mercadería que pedí o recibí mercadería cambiada. Por lo tanto, la rechazo para que el proveedor me envíe una factura nueva. O me pueden rechazar a mí porque yo la hice mal, ¿te fijas? Por lo tanto, yo puedo en el registro de compra agregar documentos no, en papel. Te fijas, y aquí, por ejemplo, aquí aparece con el icono verde o con el icono azul. Estas son documentos de compras. ¿Te fijas? Y ahí yo los voy clasificando. Esto lo vamos reiterando para que lo aprenda. O agregamos
documentos que no son electrónicos. Entonces, yo quiero una boleta que compré con papel, pero que corresponde al giro del negocio, pero la compré en un lugar que no pedí factura y pedí solamente la boleta. ¿Te fijas? Lo mismo con la venta. Específicamente con la venta, cada vez van a haber menos posibilidades de incorporar el papel porque se está exigiendo desde marzo de este año que todo sea electrónico. Entonces, es como más difícil tener que agregar documentos no electrónicos de venta, pero todavía existen en algunos pueblos, ciudades o lejanías donde no hay internet, donde tienen permiso para seguir usando papel. Por lo tanto, también existe la opción de agregar documentos no electrónicos en papel relacionados a la venta. Cuando yo quiero ingresar un documento no electrónico, por ejemplo, de compra, me va a aparecer este icono. Apreté agregar documento no electrónico y me va a aparecer este icono. Entonces, luego aquí va a aparecer el periodo, el tipo de documento y yo voy a tener que clasificar. ¿Te fijas? No sé, un DIN, por ejemplo. Compré en el exterior, importé, pero yo no soy importadora, pero compré un DIN, o sí soy importadora y compré con un documento de la aduana, entonces ese documento está en papel y yo lo tengo que incorporar. ¿Por qué? Porque genera IVA crédito y me conviene incorporar, porque todo lo que sea IVA crédito va a rebajar el impuesto del mes. ¿Te fijas? Entonces yo voy organizando ahí en las compras. Lo mismo para las ventas, siempre y cuando existan todavía el permiso para que tú puedas emitir boletas en papel al vender. Pero normalmente eso no ocurre a estas alturas. Antiguamente era esta la manera como se hacía, o a lo mejor yo también puedo hacer subir un montón de documentos y lo hago de manera masiva. Por ejemplo, antiguamente los almacenes estaban obligados a ocupar el papel, entonces tenían que llevar un libro de boletas y se emiten las boletas y luego se tienen que ingresar en el portal y se ingresan folio por folio. Entonces, cuando se tiene claro los folios, uno agrega o sube de manera masiva los folios, de tanto hasta el tanto, y los sube. Siempre y cuando tú todavía puedas emitir boletas en papel porque estás autorizado. Entonces aquí va la ruta. Pero nosotros también debemos aprender que existen dos grandes impuestos que pagamos en Chile. El primero es el impuesto a la renta, es decir, todas las empresas que ganan dinero y que reciben renta, es decir, son rentables porque tienen utilidades, debemos pagar impuestos. Pero también es considerado renta el salario que se nos paga a nosotros mismos o que le pagamos a nuestros empleados a través de las boletas o a través de las liquidaciones de sueldo. Por lo tanto, todo lo que corresponda y que implique renta es considerado un impuesto de primera categoría cuando lo pagan las empresas y de segunda categoría cuando lo pagamos nosotros las personas, pero es renta. Entonces si yo tengo mi emprendimiento y estoy empleada en otro lugar, tengo que juntar toda mi renta y por eso pago un impuesto global complementario, que es un impuesto de segunda categoría porque yo soy persona. ¿Te fijas? Pero también si yo soy dueña de un emprendimiento, mi emprendimiento tiene que pagar por la utilidad que obtuvo a diciembre del año anterior. El otro gran impuesto es el impuesto a las transacciones de los productos y de los servicios. Y la más conocida es el IVA. Pero existen muchísimas otras que aparecen aquí todas desglosadas: el impuesto a los combustibles, a los cigarrillos, a los productos de lujo.
en fin, incluso a las herencias o a los créditos que solicitamos para poder crecer en nuestro emprendimiento. Eso, ¿hay alguna duda hasta aquí? No, hasta el momento no. Sandra, yo tengo una duda. Claudia. ¿Aló? ¿Ya? Claudia. Mira, yo no ¿Aló? sé si Cuénteme, Claudia, estoy cuéntame tu muy, duda. muy, no sé si estoy muy perdida, pero ¿qué pasa cuando yo hago una venta en efectivo que no pasa por mi SAMAP o si me compré el POS que imprime la boleta? Tampoco tengo esa opción de pago de la persona que esté comprando. Y me dice, solo tengo efectivo. ¿Cómo yo emito la boleta ahí, electrónica? Como lo vimos en la clase anterior, a través del portal, boleta de venta y servicio, y ahí emites tu boleta. Primero Ya, tienes que implementar el sistema de boleta. pero eso yo lo hago, no lo voy a hacer en el momento en que está la persona comprándome. No lo puedes hacer en la tarde, por ejemplo, o después que cierra. Lo ideal es que lo hagas en el momento. Lo lógico, ¿Ya? si un fiscalizador te pilla que no la estás haciendo, te pueden Ajá. multar. O sea, igual Pero como si cuando tú te antes era en organizas y lo haces papeles. al final del día, lo puedes hacer al final del día. Ya, ya, perfecto. Me queda claro. Esa era mi duda. Gracias. Súper. Eso. Ya está. Entonces, cuando nosotros hacemos gestión en el registro de compras y de venta, em, tenemos gran parte de las obligaciones cumplidas. ¿Por qué? Porque de esa manera la declaración del formulario 29 va a venir súper fiel y no vamos a tener que corregir nada y va a quedar impecable incluso para tu operación renta del año que viene. Entonces, es súper importante que en el formulario 29 tú sepas que estás pagando los impuestos por las transacciones, que es el impuesto a los productos y servicios. Pagamos los impuestos por la renta que nos pagamos como emprendedores, que es el impuesto único de segunda categoría. Pagamos un poquito de impuesto a la renta a través del PPM, ahorrando mes a mes sobre las ventas reales, y pagamos también las retenciones por las boletas de honorario que se emiten o se reciben. Ojo que también tú puedes emitir notas de crédito o notas de débito, y eso también son documentos que se registran en el formulario, y ambos documentos permiten aumentar o disminuir entonces tus ingresos, o aumentar o disminuir el IVA. Aquí están especificados. Por ejemplo, el IVA crédito fiscal crece cuando tú vendes con factura, cuando tú emites una nota de débito, cuando tú compras entonces en el extranjero con un documento DIN, o disminuye, aquí dice, cuando tú emites una nota de crédito. Entonces se rebaja el IVA. En cambio, el IVA débito fiscal se emite cuando yo vendo. Cada vez que tú vendes con tu post o con el efectivo o con lo que sea, tú cada vez que vendes con boletas o con factura, tú generas IVA débito, tú debes ese IVA. Por lo tanto, crece cuando vendes con factura, crece cuando tú vendes con boleta, crece cuando emites una nota de débito, y también disminuye cuando emites una nota de crédito. Y yo creo que aquí radica bastante el desconocimiento, así que este slide yo te invito ahí a practicarlo, a memorizarlo. ¿Cómo pagamos el IVA? Bueno, el IVA es una convención. Antiguamente se pagaba el 18%, antes se pagaba diferente, pero ahora se paga el 19% sobre el neto o sobre el valor del producto. Por lo tanto, tú siempre tienes que rentabilizar tu negocio pensando sin el IVA. Cuando tú incluyes el IVA en tus cálculos, estás equivocado al momento de rentabilizar. ¿Por qué? Porque el IVA no es nuestro.
El IVA es una convención mundial para entregarla en contribución al país donde tú lo hagas. Si vienen extranjeros a transar en Chile, ellos deben pagar una tasa adicional, aparte de el impuesto de IVA, que es el 35%, por ejemplo, si es que no tienen residencia aquí. O tienen que pagar el 19% mínimo si es que tienen residencia aquí, a pesar de que vivan y sean de otros lugares. Cuando hablamos de valores netos, he ahí la forma de analizar la rentabilidad de tu negocio, sin incluir el IVA, neto. Cuando incluimos el IVA, hablamos de bruto o hablamos del valor total. Entonces, como nosotros nuestro precio de nuestros servicios o productos los vendemos con IVA, nosotros pensamos que todo ese dinero es nuestro, pero no. El 19% es del servicio, no es nuestro. ¿Qué pasa cuando yo compro mucho durante el mes, más de lo que vendo? Ocurre el fenómeno de que se genera más IVA crédito fiscal que débito. Pero al ocurrir eso, significa que yo voy a estar gestando o generando remanente. Entonces, el remanente es un activo, es nuestro, nadie lo puede quitar. Yo lo voy actualizando mes a mes y lo uso entero. ¿Cómo lo uso? Me va a permitir rebajar el IVA que yo tengo que pagar. Por lo tanto, si yo vendo más de lo que compro, voy a generar más IVA por pagar que IVA por acreditar o descontar. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que quede súper claro cómo yo calculo el IVA que yo pago en el formulario 29 al IVA de las ventas, el IVA débito fiscal, le quito el IVA de las compras o el IVA crédito fiscal. Y el resultado, si es positivo, debo pagar IVA. Pero si es negativo, tengo remanente, es decir, no pago impuesto y ese impuesto está a mi favor. Por lo tanto, si el próximo mes yo vendo, con ese remanente puedo seguir rebajando el impuesto del otro mes hasta que yo extinga todo el remanente. Por lo tanto, me conviene, si yo tengo remanente, actualizar el valor cada mes y seguir rebajando los impuestos por pagar. Entonces, el ejercicio es este. Bueno, ante el ejercicio, Alison tiene una duda. Dice, tengo una duda. Si compré con factura, la factura ya está declarada, hasta que algunos productos estaban malos, tú los tenés que devolver, por supuesto. Por lo tanto, el proveedor va a generar una nota de crédito, es decir, se va a rebajar del impuesto que ellos tienen que pagar, tus proveedores, porque es una venta de ellos, y se va a sumar, en el caso tuyo, a ti. Por lo tanto, tú tienes que estar tranquila y emitir y recibir el documento por la diferencia, es decir, recibes la nota de crédito que ellos van a emitir y eso va a disminuir tu pago, tú vas a tener que pagar menos, o eso va a significar que se deshace la venta que te hicieron por el monto de los productos que estaban en mal estado. Eso significa una nota de crédito. Yo disminuyo lo que vendí. Por lo tanto, como yo siempre pago el impuesto por la venta, si yo devuelvo un producto, estoy disminuyendo la venta. ¿Y cómo se acredita eso? ¿Cómo se explica eso al servicio? Se emite una nota de crédito. Entonces, lo más probable es que la nota de crédito diga, esto anula la compra de la factura tanto, tanto. Y debieran enviarte los dos documentos. Eso. Por lo tanto, el mes siguiente a ellos la nota de crédito disminuye su venta y para ti disminuye tu compra. Entonces, tu crédito fiscal va a disminuir y el de ellos también. Mira, vimos aquí en el ejercicio anterior
La única manera que el IVA crédito fiscal disminuya es cuando tú emites una nota de crédito abajo, nota de crédito. Por lo tanto, a ti se te va a disminuir tu crédito y se te va a disminuir tu débito, porque tú, en el caso tuyo, tú estás comprando la mercadería, por lo tanto, está disminuyendo para ti el IVA crédito. Y en el caso de tu proveedor, su IVA débito está disminuyendo porque él está vendiéndote. ¿Esta nota de crédito también la subo a los registros? No, esta nota de crédito va a quedar registrada en tu contabilidad porque tu proveedor va a emitirla de manera electrónica y va a aparecer que es relativa a ti y va a aparecer en el portal de ellos. Y obviamente en el portal tuyo. Tú te vas a dar cuenta que recibiste la nota de crédito al momento de revisar tu registro de compras y ventas. Ahí va a estar en el registro de compras, va a aparecer nota de crédito de tal proveedor, el mismo RUT anterior. Entonces ahí va a venir, entonces este mes se va a corregir porque el mes pasado compré y al final terminé devolviendo todo lo que compré, entonces se hace la operación inversa. Súper. Y eso se puede hacer hasta 30, 60 días. Más allá de eso, ya no se pueden emitir, no se pueden recibir devoluciones. Mira, vamos a hacer un ejercicio rápido de cómo se calcula el IVA. Por ejemplo, si tu empresa es una empresa de velas, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros somos los dueños de esta empresa que se llama Ágata y vamos a vender en el mes 88.060 pesos brutos. Entonces, ¿qué significaba bruto? ¿Se acuerdan de lo que era bruto? Bruto era ya con el IVA incluido. Con el IVA, exacto. Pero esta empresa compra insumos para terminar su pedido por 76.000 pesos netos. Entonces, ¿qué es lo que era neto? ¿Se acuerdan de lo que era neto? Sin IVA, El perfecto. precio sin IVA. Perfecto, perfecto. Entonces, esta fue la transacción que ocurrió durante todo el mes anterior. Entonces, ¿esta empresa va a pagar IVA o va a generar remanente? Yo sé que tengo que pagar impuestos o yo sé que tengo impuesto a mi favor y eso lo tengo que saber como emprendedor. O si no, ¿cómo voy a estar pagando y pagando y pagando? Y si no me correspondía y si no agregué todas las compras para poder disminuir ese impuesto, ¿para qué lo pagué sin saber? Y esos son los problemas que ocurren, que no defendemos nuestra finanza porque pagar el impuesto significa desembolsar dinero, a pesar de que no es nuestro, pero es una salida de dinero, es dinero que yo puedo mantener en caja para seguir trabajando. Entonces, en este caso, ¿me correspondería pagar impuestos o me voy a quedar con un remanente, es decir, impuesto a mi favor? ¿Debería pagar impuestos? No, debería, parece que queda a favor, unos 3.000 pesos más o menos. A favor, más o menos. Eso es lo importante, que tú tengas una idea. Más o menos, 3.000, dice por ahí alguien. Paula, Mira, Paula. Paula, Mira, si yo tengo un cálculo aquí abajo, si yo tengo un dato, 88.060 es el bruto, yo en la calculadora tengo que dividirlo por 1.19 para obtener el neto. Entonces, a mí me conviene comparar brutos con brutos y netos con netos. Por lo tanto, no puedo comparar un bruto con un neto. Yo lo que tengo que hacer es comparar los impuestos de esas transacciones. Por lo tanto, si yo sé que 88.060 neto son 74 y yo calculo de ese neto el IVA, por lo tanto, el IVA de la venta es el IVA débito. Por lo tanto, este es el IVA que yo debiera pagar.
si yo estoy vendiendo, yo debiera pagar entonces 14.060 pesos. ¿Por qué? Porque la entrada mía solamente son 74.000, el neto. Yo no tengo que pensar que son los 88 míos. Míos solamente son los 74. Entonces yo analizo mi empresa siempre neta. Y el IVA, esto yo debiera Disculpa, pagarlo. Yo lo pago. Pero ojo, ojo. Espérenme un segundito. Hay una segunda parte. Si yo pagara estos 14.060, significa que yo no estoy considerando todo lo que compré en mi negocio. Entonces, ojo, me dicen aquí en el ejercicio, usted compró 76.000 pesos en insumos, por lo tanto, usted va generando IVA crédito. Este IVA crédito es IVA a favor tuyo. El IVA crédito es un activo, es una plata tuya. Por lo tanto, tú vas a comparar el IVA crédito con el IVA débito. Por lo tanto, el IVA crédito corresponde a 14.440. Y eso significa, ¿y cómo calculo ese 14.440? Porque neto es 76.000, las compras que tú hiciste, y tú lo vas a multiplicar por 1.19. Entonces, si 76.000 en la calculadora, tú lo multiplicas por 1.19, obtienes el total con 60, le resto los 14.440 y me doy cuenta que me queda a mi favor todavía 380 pesos, no 3.000. ¿Te fijas? Son 380. Por lo tanto, aquí tengo dinero a mi favor. Por lo tanto, ese mes no me va a corresponder pagar nada de impuesto relacionado al IVA. Entonces, sigamos aquí con este otro ejemplo. Si esta misma empresa durante otro mes vende 29.750 el martes, 46.410 el miércoles, ¿cuánto IVA debiera pagar si los insumos que compró sumaron 19.200 netos? ¿La empresa paga IVA o se queda con remanente? ¿Cuánto debiera pagar en insumos? ¿Cuánto debiera pagar en IVA? Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio. Las ventas brutas o todas las ventas con facturas que yo genero con factura, ojo, a pesar de que yo haga boletas afectas, no están incluidas en este cálculo, solamente incluyo las facturas, ojo, suman 76.160. Por lo tanto, el IVA débito son 12.160. ¿Y cómo lo calculo? Dividiendo por 1.19 y multiplicando por 0,19 el neto. Por lo tanto, hago el mismo cálculo. Después decía, las compras de ese mes fueron de 19.200 netos. Entonces, ¿qué hago con los netos? Le agrego el IVA, sobre todo a las compras, porque el IVA que me conviene saber, porque voy a saber cuánto voy a descontar del pago, y a veces estamos hablando de grandes sumas, o sea, estamos hablando de varios miles de pesos, y a veces pagamos mal los IVA, pagamos de más, y el servicio cuando tú le pagas de más, no te va a alegar nada. La única que vas a alegar va a ser tú, vas a decir, chuta, ¿por qué pagué de más? Pero si uno rectifica, puede volverlo a cobrar. Pero no es la idea es aprender a hacerlo bien para pagarlo bien. Entonces, si yo compré 19.200, le agrego el IVA crédito y ahí yo comparo los IVAs. El IVA de las ventas menos el IVA de las compras. Por lo tanto, no tengo que pagar 12.160, tengo que pagar 8.512. ¿Te fijas? Entonces, todas las compras con documentos tributarios electrónicos que sea factura me permite disminuir el pago de este impuesto que se llama IVA.
Entonces, a veces decimos, "Ay, mejor compro sin boleta, perdón, compro sin factura, total es más barato", pero falso, porque te va a salir mucho más caro porque no vas a poder descontar IVA a crédito. Vas a terminar pagando todo el IVA que vendes y más encima le vas a estar tú pagando el impuesto a esa persona que te vendió sin documento. Existen varias aplicaciones que tenemos que empezar a aprender a usar para poder hacer nuestra contabilidad un poquito más rápido o más ágil, o que yo pueda revisar. Entonces vimos el lunes pasado el iBoleta, pero también existe el iIVA. También debiéramos ocupar el eRoot a través de nuestro celular y poder comprar. Solamente puede comprar el representante legal o los que tienen permiso de compra dentro de la empresa, o hacer las boletas, en fin. Dentro del formulario 29 pagamos varios impuestos y entre ellos los impuestos específicos. Cuando yo vendo cigarrillos, por ejemplo, tengo que hacer el desglose del impuesto específico del tabaco, aparte del IVA. O cuando yo vendo diamantes, por ejemplo, o productos de lujo, o cuando yo vendo combustible, o cuando yo compro combustible, chuta, además del IVA me van a cobrar un específico de impuesto, porque a través de estos cobros de impuestos se financia la mayoría de las políticas públicas. Por eso, todas las políticas públicas durante la pandemia se han organizado dentro del portal del servicio, porque es él quien recauda los dineros que aportamos todos. Y de esa manera también se distribuyen a través de los bonos. Existió el bono alivio, el bono de IVA o el bono adicional, el bono de emergencia, los bonos clase media, y de esa manera se devuelve la mano, ¿te fijas? Cuando yo compro con, en el extranjero, por ejemplo, yo tengo que comprar con un documento que se llama DIN y debo pagar este impuesto de las importaciones que se llama el ad valorem, que es de un 6%. Por lo tanto, si yo compré un pañuelo hindú, por ejemplo, que me costó 1.000 pesos chilenos, yo tengo que agregarle 60 pesos de el ad valorem, y sobre esos 1.060 calculo el 19% de IVA. Por lo tanto, tengo 201 pesos, en este caso de este pañuelo de seda, que a lo mejor yo voy a poder vender aquí a 10.000 o 5.000, en fin. Pero voy a tener todo este IVA crédito a mi favor. Los 201.000.4 son IVA crédito. Por lo tanto, estos documentos también los tengo que incorporar en el registro de compras y ventas, y justamente cuando tú entras es el último documento que vas a encontrar. Bueno, existen impuestos adicionales o impuestos especiales al lujo, a los alcoholes. Cuando nosotros importamos whisky, por ejemplo, o importamos pirotecnia, que en algunos casos está prohibida, hay mucho impuesto justamente para evitar, y justamente esta es la manera de cómo se intenta reducir el consumo, gravándolo o agregándole un impuesto alto. Este es el documento DIN que te debieran entregar en la aduana al momento de traer mercadería para tu importadora. Ya va a llegar un momento en que sea manual, y así es como se incorpora en el registro de compra. Se agrega ahí donde dice declaración ingreso DIN, que es el 914. Y ahí tú lo agregas. Ya está. Entonces, teniendo claro toda la gestión que hay que hacer previo al pago del formulario 29, ahora vamos a aprender y vamos a ingresar al formulario. ¿Qué es lo que es este formulario? Es la declaración mensual de tus impuestos. Tú pagas el IVA, el PPM, las retenciones de segunda categoría o impuesto único, si corresponde. Tú debes pagarlo el día 12 del mes siguiente, pero si tú eres facturador electrónico,
te van a permitir postergar este pago hasta el día 20. Por lo tanto, siempre los 19 yo te recomiendo estar pagando el impuesto. Siempre adelantarte un día, si puedes más, ideal, pero la cuestión es dejar dinero para poder ir moviendo, ¿verdad? Pero cuando tú sabes que te mueves poco, bueno, pagar el día antes correspondería. Acuérdate que tú puedes pagar este impuesto ahora todo online, todo desde tu computador, desde tu casa. Entonces, el formulario obligatorio mensual es el formulario 29. Y estos dos monitos que aparecen ahí, el de la izquierda es el formulario compacto y el de la derecha, el blanco, es el formulario solemne, que también te voy a explicar cómo tú lo puedes rescatar para que lo dejes archivado en tu archivo de la contabilidad y el formulario 29 de ese mes. Pero ojo, todos esos formularios 29 van a contribuir a información para poder pagar este formulario 22, que es el pago del impuesto del año. Pero tú no vas a volver a pagar un segundo impuesto, no. Esto, acuérdate que tú, todos los formularios 29, tú fuiste pagando los ppm. Entonces eso es un ahorro. Por lo tanto, todos los pagos que tú fuiste haciendo durante el año, al momento de pagar en abril tu impuesto anual a través del formulario 22, le van a descontar todos los ppm a favor tuyo, pues si tú ya los pagaste con anticipación. Incluso te los van a reajustar más encima. Y este es el formato del formulario 22 nuevo, que es primera vez que ocurre este formato y que cada régimen tributario tiene un propio formulario 22. O sea, eso lo vamos a ir aprendiendo también cuando aprendas renta poco a poco. Y se paga eso el 30 de abril. Entonces, en resumen, las obligaciones tributarias son saber para qué van a usar cada uno de los formularios y qué impuesto te corresponde pagar en cada uno de los formularios. Hoy día vamos a ver el formulario 29, que es obligatorio, se paga una vez al mes y pagamos IVA, ppm, retención e impuesto único. ¿Y cuánto es la retención? Me preguntan. La retención ahora es un 11,5%, normalmente era un 10%, pero se pretende que se suba hasta llegar a ser un 17%. ¿Por qué? Porque es la manera de cómo nos obligamos a nosotros mismos mantener salud y previsión al día. ¿Por qué? Porque antiguamente se pagaba esta boleta de honorario y ninguna persona, muy poquitas, ahorraban ese 10% en la FP o pagaban FONASA. No. Todo el mundo se gastaba ese 10% o esperaba que regresara ahí en mayo del año siguiente y era una fiesta y que nos llegara la devolución. Pero ahora toda esta retención va a ir en aumento hasta llegar a ser un 17% y el objetivo es que tú te puedas pagar tu ISAPRE o tus leyes sociales. Ese es el objetivo primordial. Cuando tú eres emprendedor, tú recibes la prestación de servicios de alguien a través de la boleta de honorario, por lo tanto tú retienes ese 11,5% y así tú le comunicas al servicio, mire, Pepita es mi community manager y yo le pago todos los meses 100.000 pesos, por lo tanto, el 11,5% yo me lo guardo, pero para que usted sepa servicio, las compras generan IVA crédito, las ventas generan IVA débito. Si el IVA Sandra, crédito, ¿aló? nos quedamos perdidas hace como dos presentaciones ya. Dos slides, pero es el mismo, son los mismos. Ahí está. Ahí ¿se escucha? ¿Se escucha ahora? Es un Sí, se resumen. escucha. Es un resumen y la explicación allí va en el slide. Si no lo escuchan, va a ir en el slide porque yo explico todos los slides. Mira, si tú compras en tu negocio, vas a generar IVA crédito.
Si tú vendes, generas IVA débito. Y si tú generas más IVA débito que IVA crédito, debes pagar. Pero si tú generas más IVA crédito que débito, hay remanente. Eso. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, Paula, cuéntame. En caso de, por ejemplo, autocontratarme y darme Eso, una de todas maneras. remuneración, Sí, qué bueno. ¿qué va a descuento, va a favor, tengo que igual pagar el IVA o Se qué? descuenta. En la remuneración no se paga IVA. La remuneración es un salario y se considera un gasto para la empresa, por lo tanto, descuenta el impuesto anual, porque todos los meses tú vas pagándote un sueldo, por lo tanto, todo ese pago de sueldo se descuenta o se considera como gasto aceptado en tu contabilidad. Y en el formulario 29 se declara un impuesto si correspondiera a tu salario, si tu salario supera las 13,5 UTM. Es decir, estamos hablando sobre 710.000 pesos, tú debieras pagar un impuesto único de 0,04 sobre ese valor. Es decir, 710.000, por ejemplo, por 0,04, 28.400 tú lo debieras pagar en el formulario 29. No, Y yo hay una soy línea. soy chiquitita, Claro. me puse un sueldo base nomás. Eso. Entonces, si tú pagas bajo 710.000, estás exento. Por lo tanto, no vas a pagar impuesto extra por ese sueldo, pero sí todo tu sueldo va a ser considerado como un gasto dentro del negocio. Entonces, la operación renta, en abril, cuando la contadora haga tu operación renta, todos los sueldos tuyos van a rebajar la utilidad. Y rebajar la utilidad significa que yo disminuyo mi base imponible, y si yo disminuyo la base imponible pago menos impuesto. Por lo tanto, remunerarnos, claro que nos conviene, pero de todas maneras. Pero eso se hace, o sea, no, En la no se renta, incluye en dentro de abril, la renta. Ah, aquí, aquí cobra se todo el incluye, sueldo, se todo. incluye si tú ganas sobre 13,5 UTM. Si ganas sobre 710.000, se incluye el impuesto que se llama impuesto único. Si tu remuneración es bajo 710.000, no lo incluye en el formulario 29. Si es sobre 710.000, debes incluir ahí el pago del impuesto de esa remuneración, que se llama impuesto único. Y si no Ah, lo pagas ahí, en la operación renta te lo van a hacer pagar igual, porque después se junta todo lo que tú ganas y se te cobra. Así que no podemos hacer truquillos. Hay que ser o sea, honrado, tenemos que pagarlo sí o sí. solamente siempre y cuando sobrepase ese monto, pero si, por ejemplo, yo me Sí, pago el mínimo, igual se entonces va no. acumulando el mínimo y se paga en la declaración de renta anual. O sea, eso es Sí, lo... Ah, exacto, perfecto. Pero y no hay eso me impuesto descuenta. que hay que pagar. Ah, y eso me Y te- descontaría el IVA a pagar. No el IVA, no el IVA, el impuesto a la renta, la renta. La Ah, ya, renta es el impuesto a la renta, distinto del sí. IVA. El IVA Sí, es de sí, los sí. productos y los servicios. Ahí están los dos grandes grupos de impuestos. La Ya. renta, acuérdate que la renta de la empresa que tú Ujú. tienes es la utilidad que logra a fin de año. Y la renta de las personas es el sueldo, o la remuneración, es renta. La de las Ah, ya. personas es una segunda categoría y de las empresas primera categoría, pero es renta. Y si tú, Paula, vendes, por ejemplo, tallarines o vendes mascarilla, debemos pagar el IVA a los productos que tú vendes. Entonces el IVA es otro impuesto. ¿Te fijas? Ah, sí, sí, ahora estoy quedándome más, me está quedando más claro. Es que yo Súper. tenía miedo de autocontratarme por No, lo mismo, pero nos yo, conviene muchísimo. genial, entonces lo voy a hacer. Nos conviene. Nos conviene de todas maneras. Y hay que aprovechar ahora el CENSE que está regalando 290.000 pesos más o menos si tú tienes bueno, el 60% de tu sueldo, si eres mujer,
Y el 50% si eres hombre, el CEN se lo regala hasta octubre de este año. Subsidio de regalo. Y se demora, el primer mes se va a demorar unos 30, 40 días en responderte, pero te va a pagar contra el pago de las leyes sociales. Yo ya lo hice, estoy feliz, lo he recomendado a todos mis clientes, lo han hecho todos, están todos fascinados porque es un regalo. No, yo lo quiero más que nada por la salud, porque también me Ya. sirve para tener FONASA FONASA, por último, o la por ISAPRE, último, o ISAPRE. No, exacto. pero ya FONASA ya a uno la saca un poco de estar en el servicio público netamente tal. Puede Claro, uno pagar. sobre todo si hay una enfermedad de por medio. Cuando uno tiene una buena salud, bueno, FONASA yo creo que está perfecto, pero cuando uno necesita un médico específico o que atiende en una clínica específica, claro que tenemos que resguardarnos entonces, y esta es la manera, tú te puedes autocontratar y puedes acceder a las leyes sociales, FONASA, la letra C o la letra P, sin ningún problema. Se podría hacer un curso sobre autocontratación porque la verdad no se maneja mucho. He estado buscando por internet y no encuentro. No sé si proponerlo después en la guía que va a mandar la Kimberly Bueno, o Javiera. sí, voy a hacer, se viene con, puedo, yo ver, yo con puedo, pago. ¿aló? ¿Se escucha? Sí. Declararlo con pago o sin pago, es decir, yo puedo declarar que mi negocio no tuvo movimiento. Entonces, yo tengo que avisarle eso al servicio y la manera como yo se lo aviso es declarando mi formulario 29 sin movimiento, es decir, en cero. No me pagué sueldo, no compré, no vendí, estuvimos enfermos todos, no pasó nada en mi negocio. Eso es movimiento cero. Todo cero, 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 y se declara así, cero, se envía el formulario en cero y de esa manera se explica al servicio, mire, estuvimos enfermos, no funcionamos, o el hecho de que llegue un formulario en cero, el servicio lo entiende. Ah, este dueño no funcionó en este mes. Y uno puede permanecer en el tiempo sin movimiento, pero va a llegar un momento en que el servicio te va a cuestionar y te va a decir, bueno, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Y si tú no vas a funcionar más, es mejor que cierres el giro. Por lo tanto, podemos declarar el movimiento y existe un plazo un poquito más alto, entonces ya no es el 20, sino que hasta el 28 del mes siguiente. Entonces, declaramos por internet. Aquí hay un montón de links que te van a servir para cómo obtener la clave secreta o cambiarla, o cómo, qué diferencia hay entre el formulario 29 y el 50, porque yo puedo pagar más PPM del que me correspondería, y eso se hace a través del formulario 50, o a lo mejor yo necesito encontrar ahí mi oficina. Entonces, ok, cuando ya hice gestión en mi registro de compras y ventas, cuando tengo toda mi contabilidad ya ingresada en el portal, entonces ahora me corresponde declararla. Pero bueno, me voy al portal, servicios online, impuestos mensuales, declaración mensual y tengo tres opciones. A lo mejor yo no tengo ninguna boleta, no tengo ningún impuesto a la remuneración o el impuesto único, solamente mi factura y boletas que hice electrónica, nada más, está todo ingresado. O a lo mejor yo necesito revisar lo que hizo el contador. Entonces el contador me lo va a dejar guardado, hecho, guardado, yo lo puedo revisar. O si eres tú la que está haciendo la contabilidad, a lo mejor tú necesitas asistentes. Entonces vamos a explicar cada uno de los asistentes de PPM, de boleta o de boletas de honorario y boletas de venta y de servicio. Entonces, ya está. Me voy al portal, servicios online. Entonces aquí tengo las dos opciones. Declaro mi formulario 29 o continúo con la declaración guardada que me hizo el contador, y si tengo alguna duda,
voy y reviso ahí el registro de compras y ventas. O si no, aprieto aquí en declarar y declaro. Se envía y se paga. O yo puedo apretar aquí donde dice continuar para, con la declaración guardada para revisar. Yo quiero revisar porque yo no hice nada de lo que está guardado. Todo lo guardó el contador o la contadora. Entonces yo lo reviso. A ver, este impuesto, estas fueron las ventas. Sí, está bien, está adecuado. Estoy convencida, está bien calculado. Calculo mis IVA. Bien, reviso el número de documentos, coincide y lo pago. Y lo pago yo. No lo paga la contadora o el contador, lo pago yo. Esa puede ser una manera de controlar la contabilidad. O puede ser que estoy aquí en el portal, servicios online, me voy al mes que corresponde, declaro y me va a aparecer aquí el asistente. Entonces le coloco, no tengo nada que agregar porque no tengo boletas de honorario, no tengo nada extra, que no tengo boletas en papel, no tengo nada que agregar. Entonces continúo y me va a aparecer aquí la opción de poder postergar el pago del IVA o el pago del formulario 29. Entonces yo le coloco ahí cerrar. Nunca lo postergo, no. No nos conviene postergar, no nos acostumbremos nunca a hacer eso. Y luego, si quiero continuar, entonces, aprieto ahí donde dice ingresar aquí y me va a aparecer entonces la declaración para poder enviarla al servicio. Entonces, aquí esta declaración yo la reviso. Reviso, por ejemplo, la primera parte donde dice la cantidad de documentos o el monto que yo tengo que pagar y te fijas, perdón, que después de revisada, abajo hay un botón que dice enviar declaración o guardar formulario o limpiar el formulario. Bueno, siempre me conviene revisar y guardar o me conviene enviar si ya revisé todo. Este es un formulario de estudio, por eso es de color verde, donde explica que cada parte del formulario es interesante de irla estudiando poco a poco. Yo te recomiendo que tú partas por los primeros códigos, los últimos códigos, luego los códigos del medio, y así vayas leyendo poco a poco, vas a ir entendiendo que el formulario 29 se divide en varias partes o secciones, y cada documento tiene un lugar. Entonces, por cuestión de tiempo, yo no te voy a poder explicar cada línea, pero hemos hecho un resumen hace poquito y ahora vienen todas las líneas explicadas. Por ejemplo, en la línea 1 a las 7 son las líneas que corresponden a las ventas afectas, es decir, por las cuales pagamos IVA. Entonces, en la línea 1 va todo el pago de las exportaciones que no generan IVA. En la línea 2 van las ventas exentas propias del giro. En la 4 las ventas exentas pero que no son propias del giro. Y cuando yo clasifico en el registro de compra, esto todo queda organizado. Entonces, al escribir exactamente y organizar las compras, estas líneas aparecen de manera automática. No tienes tú que buscarla ni digitarla. Si Aparece terminaste automática. ahí, no está bien. Sí. Lo mismo, la línea número 7, la 8, la 10, la 11, ahí está. Por ejemplo, en la número 7 son las facturas afectas a IVA. En las líneas 8 y 9, las facturas afectas a IVA y que son motivo de venta de activo fijo. Ojo ahí. ¿Te fijas? Las boletas de venta o los comprobantes de Transbank van en la línea 11. Y de manera automática aparecen cuando yo los ingreso de manera manual en el registro de compra o en el registro de venta también. Entonces, cada línea es importante.
de la línea 25, 27, se completan los documentos que no dan derecho a crédito fiscal. Es decir, aquí vamos hablando de las compras. Al principio, el primer grupo son las ventas de tu negocio. Ahora vamos a hablar de las compras de tu negocio. Entonces, la línea 25 y 27 responden a el gasto que tú fuiste haciendo en el mes. Y todo queda organizado de manera automática cuando tú haces gestión en el registro de compra. Aquí, en esta parte del formulario 29, existe un ítem que habla de postergación o también podemos cobrar un remanente según la ley PROPYME. Entonces, la postergación se hace en este sector. Te invitamos ahí a jamás usarlo. En la línea 50, automáticamente el formulario 29 refleja el remanente crédito fiscal para que en el mes siguiente tú lo puedas usar. Lo tienes que actualizar y usar a favor tuyo, porque el IVA crédito, dentro del formulario 29 existen las líneas y también existen los códigos. Es decir, dentro del rayado del formulario aparecen códigos, por lo tanto, al hacerlo constantemente tú te vas a ir dando cuenta que los números van a aparecer en los mismos sitios todo el tiempo. Y tiene muchos códigos y muchas líneas porque también adolece a empresas grandes, por lo tanto, para nosotros que somos pequeños, siempre vamos a estar ocupando 5 o 6 líneas, no más que eso. El resto lo ocupan los grandes. Entonces, cuando ya tengo todo revisado, y ya ingresado incluso los impuestos adicionales o especiales, si yo compro y vendo tabaco, por ejemplo, me correspondería enviar la declaración. Entonces ahí yo aprieto el botón que dice enviar y envío. Si yo no quiero enviar todavía y lo quiero guardar Disculpe, porque tengo profesora, duda en algo, ¿me dígame. escucha? Sí, sí, te escucho. Es que, disculpe, es que yo no la escucho para nada, no sé qué me pasó. Que como tuve que salirme de la clase porque tuve que ir a atender Eso, y yo te escucho no perfecto, Susana. la escucho. Te escucho perfecto, Susana. Voy a ver. Bueno, eso. Mira, entonces, si yo ya terminé de revisar todas las líneas, los códigos, y tengo duda en algo, no lo envíen, guárdenlo y lo vuelven a revisar al día siguiente. Por lo tanto, es importante que el contador haga esto los primeros 8 días del mes, cosa que por ahí por el 10 o el mismo 8, tú ya puedas revisar y tener una idea de cuánto vas a pagar el día 19 o 20. Cuando yo tengo duda, aprieto el botón donde tengo mi duda. Tengo duda en el registro, tengo duda aquí en esta línea, no puedo declarar algo con duda, me conviene revisarlo bien. O le dices al contador o a la contadora, mira, no entiendo esto, ¿me lo puedes explicar? ¿Por qué colocaste esto acá? ¿O por qué hay tanto valor? Yo no compré tanto, o mira, aquí hay una nota de crédito que no está. Y yo también aprovecho de hacer gestión en la contabilidad. Entonces, cuando yo ya terminé y no tengo duda, envío. Y ahí recién envío. Entonces tengo la opción de enviar o de guardar. Cuando yo envío, significa que ya tengo que pagar. Entonces aquí va harta información para que tú tengas clarito cómo pagar, pero del punto de vista del portal, tú apretas donde dice pago electrónico PEL y continúas. Luego anotas el monto, va a aparecer automático y finalmente pagas con el medio de pago o el banco que tú tienes en línea. Entonces, luego que tú ya pagaste, tienes que bajar el comprobante de este pago. Y la manera de cómo bajar el comprobante del pago es
servicios online, impuestos mensuales, consulta y seguimiento. Y ahí está el folio del pago de ese mes. Ese es el folio del formulario 29. Y corresponde a ese mes de ese año, ¿te fijas? Tú haces clic encima y puedes obtener el formulario compacto o el certificado solemne. Ambos. El formulario compacto y el certificado solemne. Y esto es lo que tú guardas como respaldo y es lo que queda organizado dentro del servicio como pago de tus impuestos mensuales. Entonces, si tú tienes duda en otro mes o si tú tienes duda del año, porque estamos, por ejemplo, en diciembre y necesitas saber, tienes una super venta en diciembre y necesitas saber el tema del impuesto, cómo va a lo largo del año, entonces tú haces un seguimiento de todos los pagos mensuales. Entonces, servicios online, impuestos mensuales, consulta y seguimiento, y ahí haces una consulta integral. Entonces, apretas ahí y van a aparecer todos los años en los cuales tú has pagado tu formulario 29 y declarado, y debiera aparecer todo con un ticket verde. Esto significa que tu formulario 29 no tiene objeciones ni observaciones, está bien pagado. Pero si aparece aquí alguno con un círculo rojo y una X, significa que tienes que hacer gestión ahí en el portal y rectificar ese error. Entonces, en resumen, para poder declarar tu formulario 29, tú vas a servicios online, declarar tus impuestos mensuales, declarar tu IVA, encuentras el periodo que quieres pagar, realizas tu formulario 29 y lo revisas, y si tienes asistentes que complementar información, entonces ahí tú ocupas el asistente o de las boletas de venta, o de las boletas de honorario, o del pago del PPM. Por ejemplo, si tú abres el asistente del PPM, ahí aparece cómo calcular el PPM, pero la tasa fija es de, para los 14D número 8, es de 0,25%. No, perdón, 0,2%. Si tú abres el asistente de las boletas de servicio, van a aparecer ahí todas las boletas posibles con sus distintos códigos, y tú tienes que hacer la gestión en el registro de compra ingresando las en papel. Por lo tanto, existen asistentes para los trabajadores independientes y llevarse su contabilidad, para las boletas de honorario que vamos emitiendo nosotros como empresa o como persona, las boletas de venta como empresa y los PPM o como empresa. ¿Te fijas? Entonces, esto también va de bonus track, de regalo, para quien lo quiera ver con toda la calma del mundo. ¿Qué es lo que es el PPMO? El PPMO es el pago provisional mensual obligatorio del impuesto del IVA. Y tiene relación a las ventas que yo hago. Y yo debo dejar estipulado la tasa. Por ejemplo, esta es una tasa antigua de 1%. Entonces puede ser el 0,2% o 0,25%, va a depender del régimen tributario. Lo mismo pasa con las boletas de honorario. Yo, si tengo información que agregar o revisar, yo voy al portal donde dice boletas de honorario electrónica, emisor de boletas de honorario, y consulto las que recibí o las que emití. Y me va a aparecer este informe. Entonces yo puedo consultar todas las boletas de honorario del año, del mes. A lo mejor yo solamente trabajo con vendedores part-time y a todos les pago honorario, por ejemplo, o tengo un emprendimiento de moda y todas mis costureras yo les pago con honorario.
no con contrato. ¿Te fijas? Entonces va a aparecer el número de la boleta, un PDF donde yo puedo rescatar la boleta real, todo electrónico. Entonces el bruto, el retenido o la retención es lo que yo voy a pagar en el formulario 29. Y yo le pagué líquido a esa persona, entonces el pagado. Esto es un cálculo del PPM que explica cómo se calcula o de dónde viene este cobro, que normalmente se determina de manera arbitraria antes de la reforma tributaria. Entonces yo decía, bueno, puedo pagar un poquito más y así aseguro que si en noviembre, diciembre, que tengo la venta más alta, no voy a poder desembolsar todo, porque necesito capital ahí para seguir usando. Entonces, durante el año pago un PPM un poquito más alto. También se puede hacer eso. O con otro formulario, que es el formulario 50, o directamente colocando una tasa mayor en el formulario 29. Cuando nosotros conversábamos respecto del remanente, nosotros decíamos, bueno, es un activo, es dinero a nuestro favor, yo lo puedo usar, jamás debo permitir que se pierda, porque lo que voy a hacer con ello es ir actualizándolo. Entonces, aquí va la manera como se actualiza y el remanente se multiplica por la UTM actual y se divide por la UTM del mes anterior. Y de esa manera se actualiza y yo lo puedo seguir usando. Es decir, voy ajustando este monto. Y con esto cerramos el curso de hoy día, que me comentaba la Paula, de poder autocontratarse. Si nosotros nos autocontratamos, el impuesto que tendríamos que pagar es el impuesto de segunda categoría, pero sigue siendo impuesto a la renta, porque es una remuneración que me pago yo o que me paga una empresa, porque a lo mejor yo trabajo en mi emprendimiento y también estoy contratada o recibo una boleta de honorario de una empresa. Y todo ese dinero se va acumulando o sumando y me van a cobrar a mí el impuesto por toda mi renta. O sea, si yo en general la sumo, tengo que considerar, ¿estoy exento o estoy afecto? Entonces, durante los meses, cada mes, si yo gano menos de 13,5 UTM, yo estoy exento, pero si gano, perdón, sobre 13,5 UTM, estoy empezando a pagar impuestos por cada pesito más que yo voy ganando. Entonces, en julio, por ejemplo, para que tú entiendas, el impuesto el impuesto único de segunda categoría estaba contemplado en 13 UTM y las 13 UTM sumaban 704.000. Entonces, sobre 700 debiera yo pagar mensualmente 0,04. Y si yo no lo pago mensualmente, después me lo van a cobrar en la operación renta igual. ¿Por qué? Porque es el tramo. Yo tengo que observar toda la línea. Es decir, yo gano entre 700 y 1,5 millones, entonces cualquier remuneración entre ese rango paga 0,04%. Si tú, por ejemplo, no pagaste nunca, vas a tener problemas después con el servicio, y si raya para la suma, tú durante todo el año ganas sobre 8 millones de pesos, te van a cobrar el impuesto que corresponde a la suma de todo. Ojo con eso. Y ese impuesto se llama global complementario. Mira, nosotros vamos a hacer muy pronto, hace poquito hicimos un curso de regímenes tributarios y explicamos todos los impuestos. Si tú tienes dudas sobre impuestos, ahí para que pidas ahí en el servicio de Cercotec que hacer algún curso sobre esto. Lo más importante en el formulario 29 es que es parte de tu contabilidad, una parte importante de tu contabilidad, y para evitar multas y para evitar problemas, aprendamos y encarguémoselo a alguien que sepa. Por eso
Antes de concluir, ahí vamos a contestar la pregunta de Claudia. Dice, ¿puedo dejar de pagar PPM un mes y el otro pagar ambos? No, Claudia, a no ser que un mes hayas vendido 0. Si tú vendes 0, no tienes que pagar PPM, porque no hay venta. El PPM se paga sobre la venta. Pero si tú al mes siguiente vendiste, entonces ahí pagas PPM. ¿Hay alguna otra pregunta? Mira, y con esto vamos a ir terminando el curso de hoy día. Dice, toda la información de venta se centraliza en el registro de venta y toda la información de compra en el registro de compra. Por eso en el servicio se habla del registro de compra y venta digital. Ya no hay un libro que llevar, se lleva allí. Te recomendamos que siempre te asesores por un contador y que si tú te crees capaz de hacer la contabilidad del mes porque estás partiendo, siempre te recomendamos que no pienses en pequeño, no pienses que es un dinero que te estás ahorrando, a lo mejor es una multa importante que estás acumulando al no hacerlo bien. Entonces, siempre es mejor eh, contratar a alguien que lo haga, externalizar esto, que lo haga una persona que sepa. Después, si tú vas aprendiendo, claro, ahí puedes a lo mejor va a haber más movimiento, el contador te va a empezar a cobrar más caro, pero tú ya vas a haber aprendido y en el momento en que cobraban muy poquito, pagaste poquito y ahora que estás ganando más, a lo mejor ahí te puedes ahorrar una suma un poquito más grande. Pero al principio lo encontramos un poco contradictorio, lo encontramos poco conveniente ahorrarse el dinero de la contabilidad. Es poco, yo creo que debieras pensar y presupuestar en tu flujo de caja, en tu presupuesto del año, pagar por lo menos entre 40 y 60.000 pesos al mes. Y luego pagar una operación renta entre 150 y 250.000. Entre esos rangos cobran las operaciones renta. Por lo tanto, ese dinero, estamos hablando ahí de, si hablamos de 40.000 por 12, más lo más barato, 150.000, 630.000 pesos en la contabilidad externa. Entonces, uno dice, chuta, eso es mucha plata. Si yo lo divido por 12, estoy hablando de 52.500, pero tú no tienes que meter ningún dedo en el portal, salvo revisar tu formulario, pero te lo va a hacer alguien que sabe que no van a observar tu formulario, el pago de tus impuestos. Entonces, frente a eso, eh, yo en lo personal siempre lo recomiendo. Si quieres acceder a a la contabilidad simplificada, y tú, por ejemplo, estás obligado a llevar completa, desde enero a abril, el portal del servicio abre la opción que tú te puedas cambiar. Esto ocurre principalmente cuando alguien hace iniciación de actividades y no se acuerda, no lo solicita. Entonces el servicio asume la contabilidad completa. Acuérdate que estamos evitando imprimir, pero que si el cliente nos pide la boleta, tenemos que imprimirla y entregársela, y a veces eso ocurre para poder rendirlas también. Involúcrate con tu contabilidad, empodérate. Si te entusiasma hacerla y te pone contenta hacerla, estupendo. Hemos conocido ahí clientas que nos dicen, cuando yo empecé a llevar mi contabilidad, no tuve ningún problema más con el servicio porque yo la hago a conciencia, me tomo el tiempo, lo hago con cariño, lo hago entretenida, entonces no tuve que pagar más multa. A veces puede ocurrir que el mismo contador o contadora se equivoque. Bueno, y frente a eso se pueden hacer las rectificatorias o las aclaratorias, se pueden pedir al servicio volver a subir los formularios 29 y pagarlos correctamente. A lo mejor hay una boleta que se te olvidó incluir, una boleta de honorario, por ejemplo. Ahora, el PPM es un pago fijo que es del 0,2% sobre la venta del mes. Por ejemplo, si tú vendiste 100.000 pesos, tú debes multiplicar el 100.000 por 0,002.
y esos son 20 pesos. Ese es tu ppm del mes. Y se pagan los 20 pesos. Eso, si el régimen es el 14D número 8, pero si es 14D número 3, entonces tú los 100.000 lo multiplicas por 0,0025. Y son tasas fijas. Antiguamente, antes de la reforma, yo podía subir la tasa y pagar más impuesto y así iba ahorrando más. El hecho que yo pague ppm de más es para poder alcanzar a cubrir antes de tiempo todo el pago del impuesto que debo pagar en abril. Acuérdate que el impuesto como empresa se paga una sola vez, en abril, pero en abril van a sumar todos los ppm que ya pagaste y lo van a descontar de eso, pues. Pero es importante saber cuánto impuesto debemos pagar, qué es lo que estamos pagando. Bueno, te invitamos ahí a educarte en finanzas lo que tú más puedas, optimizar el negocio, aprender, si algo no sabes, consúltalo. A mí me parece estupendo esto de las políticas públicas de Cercotec, que vayan a enseñarte impuestos y finanzas a tu casa. A mí me parece extraordinario. Así que sigamos usando esta metodología, aprendamos lo que más podamos a través de estos talleres, de estos cursos. El centro de negocios siempre va a estar pendiente de realizar todos los cursos que sus clientes les pidan. Así que si tú no eres cliente, contáctate con Javier ahí en este caso para que te asesoren, puedas comenzar tu negocio formal, puedes acceder al CENSE como la Paula, por ejemplo, pero de manera formal, porque una persona informal no puede postular a CENSE, ¿te fijas? Ara, si tu ppm es de 0,125 es porque tu régimen tributario es el 14D número 3. ¿Y es correcto? Esa tasa está correcta. Bueno, si tienes alguna duda y todos los presentes me pueden consultar, me dicen, yo soy alumna del Centro de Negocios de Puente Alto, estuve en la clase de formulario 29. Paulita, acaban de entregar el link por ahí por las 4. A las 4 de la tarde subieron el link, así que si tú subes ahí en el chat vas a encontrar el link. Yo voy a tratar de buscarlo y lo bajo al tiro. Ahí está. Ahí lo voy a volver a... Ya lo había subido las chiquillas ahí. Eso. Ahí está el link de conexión para que puedan colocarle Lo nota ahí encontré. al taller. Eso, le puedan colocar nota ahí al taller, pidan el taller que ustedes necesiten y bueno, tiren para arriba en sus emprendimientos. Yo les puedo contar que yo estoy súper orgullosa porque nosotros hemos llegado a construir ya 8 programas de entrenamiento. Este curso de formulario 29 corresponde al programa de toda la contabilidad para emprender. Son 6 cursos distintos, pero estamos contentas porque hemos hecho el programa de operación renta, que son 4 cursos más, gestión empresarial, que ahí hay otros 4 cursos, el plan financiero inicial, 6 cursos más, y así, todos los hemos ido organizando en los últimos 2 años. Nosotros también somos un centro, somos una empresa nacida de un centro de negocio, así que te impulsamos y te recomendamos que ocupes ahí a tus asesores y le saques el juego. Y si quieres aprender con nosotros algún programa en particular, te recibimos con los brazos abiertos de querer estudiar con nosotros también de manera particular. Feliz. Dice Ara, este mes lo tendré que hacer yo porque mi contador me estaba cobrando 60.000 de impuestos y en realidad era 2.000 pesos. Mira, ojo que una cosa es lo que cobra el contador, que normalmente es entre 1 y 2 UTM, 2 UF, según el movimiento, pero si tú no tienes movimiento, Ara, en ese caso te conviene pactarlo con el contador y decirle, mira, si yo tengo movimientos muy pequeños, no me cobres y lo conversas para que lo haga él incluso. Pero el momento de hacer
10, 12, 15 movimientos, o ya estar vendiendo sobre 600 o 1 millón de pesos, bueno, ahí te puedo pagar, pero no todos los contadores trabajan de esa manera. Los contadores te van a pedir una mensualidad. Mira, si te cobra 30.000 es súper barato, es una UF, por lo tanto, si no tienes movimiento, eso significa que tú tienes que acelerar la máquina, Ara, porque pagar 30.000 es poco. A lo mejor cuando uno no vende es mucho, pero lo ideal es que uno, si empezó un emprendimiento, es para poder seguir vendiendo. Eso. Profe, a mí Eh, me quedó una duda. Eso. Cuéntame, ¿qué duda? Mire, estaba viendo la declaración que decía usted, el F29, y a mí me parece propuesta de declaración. Me Perfecto. aparece una Muy bien. propuesta. Entonces, me aparecen los totales, pero solo de las facturas que me han llegado, no de las ventas. Si no ¿Por qué están las pasa esto? ventas, es muy importante, ¿Mm? Daniela. Tú tienes que verificar Ujú. eso porque a lo mejor tú vendes solamente con boletas y no está Con bien. máquina. Sí, pero si vendes con máquina y no está bien implementado el sistema de boleta electrónica, tú debes contactarte con el servicio, preguntar por qué no están registradas las boletas o conversar con tu proveedor, por qué el proveedor no envía de manera diaria la venta con las boletas a través de los resúmenes diarios. Entonces ahí tú tienes que conversar Ah, con los dos. perfecto, porque eso debería ser automático, Automático, o po, ser en si tú estás línea. pagando. Exacto. Ujú. Y porque tú Ah, estás, perfecto. escogiste el servicio gratuito. Si tú pagas Ujú, con Transbank, por ejemplo, Transbank debiera conectarte al servicio y te cobra por eso. Porque los ujú. que no pagan y pagan solamente que tienen el WebPay nomás, eh, hay una manera muy engorrosa de poder informar el servicio, pero yo sé que Transbank ya ideó y cobra por ese servicio de manera diaria, entregar la información al servicio, te va a cobrar, no sé si Ah, 7 lucas, 8 lucas más de manera mensual, ujú. pero eso tiene que Ya, hacerlo. ya, Entonces, o con perfecto. el proveedor de la máquina, o a lo Ujú. mejor el proveedor de la máquina está perfecto y es el servicio que no implementó bien tu sistema de boleta, entonces el servicio tiene que hacer los ajustes al interior de ello, pero tú tienes que cerciorarte. Están todas las Ya, boletas que yo hice ayer y yo reviso y tiene que ser boleta, código 44, código 45, son las porque boletas exentas o afectas, tiene que estar en el registro de compra y venta. de hecho me llegó un mensaje de impuesto interno hace tiempo que me pedía elegir si iba a dar solo boleta electrónica o ambas. Yo puse que solo electrónica. Claro. Entonces, Mm. cada vez que tú haces un voucher, ese voucher es Ujú. tu boleta. Claro, Por lo exacto. tanto, ese voucher, si tú no estás conectada al servicio, tú tienes que ingresarlo en la contabilidad manualmente. Ah, perfecto. Ya, Entonces, todas me esas queda ventas claro. las tienes que ingresar. Y si tú no ingresas esas ventas, es como si le estuvieras diciendo al servicio, no te estoy pagando los impuestos, y eso es un problema, porque Grave. justamente el servicio, la misión del servicio es cobrar la mayor cantidad de impuestos posible. Entonces, Entonces eso debería cargarlo. ¿Mm? sí, tú debieras conversar con el proveedor si ellos lo pueden hacer directo o tú vas a tener Ujú. que hacerlo de manera manual. Donde usted dijo que era la compra y venta. En el registro de compras y ventas, sí. Perfecto. Me queda súper claro, profe. Muchas gracias. Súper. Ya, Daniela, estupendo. Yo espero que toda la información, van ahí algunos bonus de regalo. Contactémonos, cualquier necesidad que tengas y te doy las gracias por haberte quedado hasta esta hora. Esperamos que toda esta información te sirva un montón. Disculpa, no puedo pinchar el link, no sé por qué. No me abre. Eso, a ver, tienes que irte más arriba y buscarlo arriba de manera directa. Lo que pasa es que ingresé antes, después de las 4. A la- Después de las a las 4 no. Claro, a las 15:47 está el link. A ver, déjame ver si yo lo puedo pescar todo.
Yo lo copio aquí, copiar y lo envío. A ver si ahí podrá ser. Ahí la Kim lo volvió a enviar. Ahí está. El mismo. Ahí está enviado el link. Acuérdense que enviando el link también les va a llegar la PPT de regalo también para que la puedan repasar. Sobre todo esto que uno se olvida, las rutas. Eso, ya está. Cariños a todas. Me desconecto ahora, entro a otra clase a las 6. Así que cariños a todas. Chao, chao, nos vemos. Gracias, Sandra, gracias.